En el canal hemos hablado de un mundo donde el dinero se mueve en segundos. Esto ya es una realidad. Una emprendedora en Bogotá paga a su proveedor al instante. Una mamá recibe una remesa desde Miami sin costo alguno. Ese mundo es real y está aquí y quiero contarles de ello. En el 2025 los pagos instantáneos mueven 100 billones de dólares en todo el mundo y Colombia está liderando esa revolución con el ingreso de Breve. Está inspirado en el éxito de Pix en Brasil, potenciado por la tecnología de CMSW y conectado en un futuro, ojalá, con RippleNet. Breve está cambiando cómo movemos el dinero, pero tengan cuidado, todavía no tiene nada que ver con XRP, pero de todas formas vale mucho la pena entender lo que está pasando en esa revolución. ¿Están listos para descubrir cómo Colombia está transformando el juego financiero? Esto es solo el comienzo. ¿Qué une a Brasil, India y los Estados Unidos? Todos han abrazado los pagos instantáneos. En el 2025, 900 millones de personas usan sistemas como Pix, UPI y Zelle para transferencias en segundos. 24/7, todos los días de la semana. En Brasil, Pix es un fenómeno. Mueve 6.000 millones de transacciones al mes. Supera incluso a las tarjetas de crédito que están muertas del susto con esto. Colombia, con Breve, sigue sus pasos, pero con su propio estilo. Pix ya tiene 175 millones de usuarios, el 80% de todo Brasil. Breve, por su parte, en pocas semanas desde la instalación, alcanzó 32 millones de usuarios. El 76% de los adultos colombianos ya tienen una llave de Breve. Pero, ¿cómo lo logró? Vamos a verlo. En Colombia, el 70% de las transacciones aún son en efectivo, pero eso está cambiando y va a cambiar definitivamente. Breve, respaldado por el Banco de la República, que es el Banco Central, hace que enviar dinero sea tan fácil como un mensaje de texto. Con 32 millones de usuarios y 82 millones de llaves en 227 entidades, Breve procesa miles de transacciones diarias, gratis y en segundos, y solamente lleva un par de semanas. Incluso el 6 de octubre se activó definitivamente para todos. En Brasil, Pix redujo el efectivo al 20%. Breve, por su parte, apunta a que el efectivo se reduzca al 35% de aquí a 5 años, al 2030. Ven, conoce a Juan, un tendero en Medellín, hagamos un ejemplo. Antes lidiaba con efectivo, ahora recibe pagos de 50 clientes al día con un simple QR. Breve está cambiando vidas. Breve está reemplazando todas esas aplicaciones que generaban estafas. Está cambiando vidas de verdad. Pero, ¿qué es lo que hace a que Breve sea tan poderoso y tan importante? La plataforma Corner, creada por CMSW, maneja millones de pagos al mismo tiempo. Usa inteligencia artificial para prevenir fraudes y garantiza seguridad. ¿Se acuerdan que les hablaba de los fraudes hace nada? Pues sí, ahora con Breve va a estar más seguro. Claro que eso no nos limita a tener cuidado. Hay que tener cuidado de todas formas porque habrá estafadores que se encuentran la forma de buscar cómo quitarte tu plata. Además, Breve habla el idioma global. Ese mismo ISO 20022 que venimos hablando acá en el canal, con todo lo que está haciendo XRP, XLM, XDC, todas esas monedas cripto que hablan de ISO 20022 y que están alineadas con este protocolo. ISO 20022 significa menos errores y conexión con redes como Swift. Pix en Brasil hoy procesa 6.000 millones de transacciones al mes. Breve ya alcanza 500 transacciones por segundo en sus primeros días. Esto no es solo tecnología, es la puerta al mundo. Y los bancos en Colombia ya lo entendieron. Los bancos en Colombia se están transformando. Los bancos en Colombia se están alineando en nodos. Funciona perfectamente. Yo ya conozco de primera mano esta información. El mundo está cambiando. En Estados Unidos nada más, Fedwire ya mueve 4.5 billones de dólares al día y migró a ISO 20022 en julio del 2025, justo cuando hablábamos de la Crypto Week. FedNow lleva los pagos instantáneos al siguiente nivel. Eso conecta países como nunca antes. Pix en Brasil logra 64.000 millones de transacciones al año. Breve proyecta hacer 100 millones en el 2026. Para el 2028, el mundo espera 575.000 transacciones instantáneas. Sí, señores, Colombia con Breve está lista para brillar. Y si se conecta con Brasil y si se conecta con Estados Unidos con esta tecnología, vamos a estar al otro lado del universo. Imagínate enviar una remesa a España en segundos por casi nada. Con RippleNet, Breve podría hacerlo realidad
Eso es el siguiente paso que yo creo que puede pasar, que se implemente tecnología de última generación con todo lo que se está haciendo en la blockchain. La blockchain ofrece pagos internacionales rápidos, baratos y transparentes, y eso podría agilizar para interconectar los que no están conectados con la tecnología de CMSW con esta tecnología a través de tecnologías de blockchain como la que ofrece RippleNet. Pix en Brasil explora pagos globales. Breve ya transfiere y trabaja con fintechs como Cashport o como Plenty, conectando comerciantes al mundo. Conoce a Sofía. Su hijo en Miami le envía dinero al instante sin comisiones abusivas. Esto es el futuro real. Breve está transformando a Colombia. Con 32 millones de usuarios podría reducir el efectivo al 35% para el 2030 y aumentar el PIB en una cifra increíble. Según lo que dicen los analistas y las proyecciones, es que se podría incrementar el PIB de Colombia en 1.5% al año, metiendo toda la gente, vinculándola a los sistemas bancarios. Eso es lo que hace, lleva a la gente a bancarizarse y ayuda muchísimo porque la gente va a tener su dinero en los bancos van a tener muchísimo más capital para invertirle a la misma gente. Pero hay retos. El gravamen del 4 por 1000, que es uno de esos gravámenes complejos en Colombia, la educación financiera y la infraestructura rural, que también tienen muchos problemas porque el internet no llega a todo el país, eso es un problema que podríamos estar limitándole la llegada más allá a Breve. Pero, a diferencia de Pix, que enfrentó fraudes iniciales, Breve usa inteligencia artificial para prevenirlos desde el inicio. Esta es una oportunidad que todos debemos aprovechar. Colombia está escribiendo el futuro. Con Breve, CMSW, la ISO 20022 y el poder que podría tener incorporar a RippleNet de Ripple y de XRP, estamos conectando al país con todo el mundo. Mientras que Pix transformó Brasil, Breve llevará a Colombia a liderar en América Latina. Únete a esta revolución. Visita la página de breve.gov.co, donde podrás entender muchísimo más de todo este proceso y lo que está pasando en Colombia con la tecnología avanzada de pagos instantáneos. El futuro es instantáneo y tú eres parte de él. Te invito a dejarme un like, dejarme comentarios. ¿Será que va a haber un momento en el que Breve, Pix, todo lo que está haciendo FedWire se junten a través de RippleNet? Vamos a verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.